A los 34 años, Antoine Griezmann hace algo que nunca había hecho de verdad. Se enfrenta a su propia historia sin maquillaje, no con una entrevista oficial, no con una sonrisa calculada, sino con silencios que, por primera vez, empiezan a hablar. Durante más de una década, el fútbol lo presentó como el hombre perfecto, el jugador que nunca se queja, el compañero ejemplar, el profesional que siempre acepta su rol. Pero esa imagen tiene grietas profundas, y detrás de ellas se esconden decisiones dolorosas, relaciones rotas y conflictos que marcaron su carrera mucho más que cualquier gol. ¿Por qué Griezmann nunca fue del todo feliz en la cima? ¿Qué ocurrió en los vestuarios donde debía brillar? ¿Y por qué, incluso cuando lo tenía todo, parecía cargar con una incomodidad permanente? Lo que está a punto de salir a la luz no es una historia de traiciones evidentes. Es algo más inquietante, más humano, más oscuro. Y con eso, entramos en su lista. 5 nombres, 5 episodios, 5 heridas que explican quién es realmente Antoine Griezmann. Empezamos con el número 5. Número 5. Ernesto Valverde. Cuando Antoine Griezmann llegó al Barcelona, el primer rostro de autoridad que encontró fue el de Ernesto Valverde. Un entrenador tranquilo, metódico, casi silencioso. Exactamente lo contrario de lo que Griezmann esperaba tras dar el salto más arriesgado de su carrera. Al principio, la relación fue correcta, profesional, educada, pero rápidamente apareció un problema de fondo: la falta de una idea clara alrededor de Griezmann. Valverde no lo enfrentó, no lo criticó, no lo presionó públicamente. Simplemente no lo colocó en el centro de nada. Y para un jugador que había dejado todo atrás buscando protagonismo, ese vacío fue devastador. Insiders del club recuerdan reuniones tácticas en las que Griezmann escuchaba, asentía, pero salía sin respuestas. Cambios constantes de posición, funciones difusas, un día extremo, otro interior, otro falso delantero, nunca el eje, nunca la referencia. Valverde confiaba en el sistema, no en construir algo a su alrededor. El momento más tenso llegó tras una serie de partidos grises. Griezmann, según testigos, pidió una conversación privada. Quería claridad. Necesitaba saber qué se esperaba de él. La respuesta fue fría, casi administrativa. Haz lo que el equipo necesite. Para Valverde era una virtud, para Griezmann una condena. A partir de ahí, algo se rompió. No hubo gritos, no hubo escándalo, pero sí una sensación de invisibilidad. En los partidos grandes, Griezmann sentía que jugaba con el freno puesto, temiendo equivocarse en un rol que nunca terminó de comprender. La confianza se erosionó en silencio. Cuando Valverde salió del club, Griezmann no celebró, tampoco lamentó, simplemente entendió algo doloroso. Su primer año en Barcelona no había fracasado por falta de talento, sino por falta de dirección. Y esa herida, silenciosa pero profunda, fue la primera grieta real de su etapa blaugrana. Número 4. Luis Suárez. La convivencia entre Antoine Griezmann y Luis Suárez nunca explotó en público. No hubo discusiones visibles ni gestos de desprecio ante las cámaras. Pero precisamente ahí residió el conflicto, en una tensión soterrada que se volvió cada vez más pesada con el paso de los meses. Desde el primer día, Griezmann entendió que entraba en un ecosistema cerrado. Suárez no era solo un delantero, era una voz de poder en el vestuario, un líder emocional, un jugador con territorio propio. Y Griezmann, sin quererlo, aterrizó en una zona que ya estaba ocupada. Insiders del club recuerdan entrenamientos donde la comunicación era mínima. Indicaciones cortas, gestos secos. Suárez pedía balones directos, inmediatos. Griezmann buscaba asociaciones, tiempos, apoyos. Dos maneras opuestas de entender el ataque. Dos lenguajes que nunca terminaron de encontrarse. El punto más incómodo llegó cuando Griezmann empezó a sentirse desplazado en el campo. Movimientos que no recibían respuesta. Desmarques ignorados. No por mala intención explícita, sino por jerarquía. En ese Barça había prioridades no escritas, y Griezmann lo sabía. En privado, según personas cercanas, llegó a confesar que sentía que debía pedir permiso para existir futbolísticamente, que cada acción estaba condicionada por no molestar, por no romper equilibrios internos. Una sensación asfixiante para alguien que había llegado buscando libertad. Suárez, por su parte, nunca dio un paso hacia él. No lo atacó, no lo protegió, simplemente mantuvo la distancia. Y en un vestuario de élite, esa distancia pesa más que un conflicto abierto. Cuando el uruguayo abandonó el club, Griezmann sintió alivio. No por enemistad, sino porque por primera vez el aire parecía un poco más respirable. Pero el daño ya estaba hecho.
Número 3. Didier Deschamps. Mucho antes de que los conflictos del club lo desgastaran, Antoine Griezmann ya convivía con una presión distinta, más silenciosa y más profunda. Venía de la mano de Didier Deschamps, el hombre que confió en él, pero también el que más lo exigió sin descanso. En la selección francesa, Griezmann no era solo un atacante, era un obrero de lujo. Corría por todos, cubría espacios ajenos, pensaba el juego y ejecutaba sin reclamar protagonismo. Ese sacrificio lo convirtió en imprescindible, pero también lo atrapó en un rol del que nunca pudo escapar. Según insiders de Clairefontaine, Deschamps veía en Griezmann al jugador ideal para sostener el equilibrio del equipo. Y por eso cada torneo aumentaba la carga, más responsabilidades, menos margen de error. Mientras otros eran protegidos públicamente, a Griezmann se le pedía siempre un extra, como si su límite no existiera. El momento más duro llegó tras un partido decepcionante. En el vestuario, Deschamps corrigió a Griezmann delante de todos, no con gritos, con frialdad quirúrgica, palabras precisas, distantes. El mensaje fue devastador. Incluso el más fiel podía ser señalado. Incluso él. Desde entonces, quienes lo rodeaban notaron un cambio. Griezmann seguía rindiendo, pero con menos ligereza, menos espontaneidad. La alegría se transformó en deber y el deber en desgaste emocional. Nunca hubo ruptura pública entre ambos, nunca una declaración explosiva, pero la relación pasó de confianza absoluta a profesionalismo puro. Y eso dejó una marca profunda, porque a veces el conflicto más dañino no es la falta de confianza, sino la certeza de que siempre se espera más de ti que de los demás. Número 2. Kylian Mbappé. Cuando Antoine Griezmann compartió vestuario con Kylian Mbappé en la selección francesa, el conflicto no nació del choque directo, nació de algo más incómodo, el desplazamiento silencioso del poder. Durante años, Griezmann había sido el centro emocional del equipo, el enlace, el equilibrio, el hombre que entendía todos los tiempos del juego. Pero con la irrupción imparable de Mbappé, ese rol empezó a diluirse. No por una decisión explícita, sino por la lógica inevitable del fútbol moderno. Insiders recuerdan cómo torneo tras torneo, el foco mediático se desplazaba. Las charlas técnicas seguían contando con Griezmann, pero las decisiones clave empezaban a girar alrededor de Mbappé. Velocidad, impacto, marketing. Todo empujaba en una sola dirección. Y Griezmann lo percibía. El momento más revelador no ocurrió en un partido, sino fuera del campo. En una reunión informal, alguien del entorno dejó caer una frase que lo golpeó con fuerza. Ahora todo pasa por él. No era una crítica, era una constatación. Y Griezmann entendió que su tiempo como eje indiscutible había terminado. Desde entonces, su actitud cambió. Más contenida, más reflexiva. Seguía ayudando, seguía sacrificándose, pero ya no con la misma ilusión. No había resentimiento hacia Mbappé. Había algo peor, resignación, porque competir contra un compañero es duro, pero aceptar que el equipo ya no gira a tu alrededor es devastador. Ese conflicto silencioso y sin culpables claros fue uno de los golpes más profundos para Griezmann. No le quitó minutos, le quitó identidad. Número 1. El miedo a equivocarse. El conflicto más determinante en la carrera de Antoine Griezmann no tuvo rostro, ni camiseta, ni voz propia. Fue interno, persistente, silencioso y, según quienes lo conocen de verdad, absolutamente paralizante. Durante años, Griezmann convivió con una obsesión que nunca admitió en público. El miedo constante a tomar la decisión equivocada. No miedo a fallar un pase, miedo a decepcionar, a romper equilibrios, a ser señalado como responsable de una fractura invisible dentro del grupo. Ese miedo explica muchas cosas. Explica por qué aceptó roles secundarios cuando podía exigir protagonismo. Por qué se adaptó sin protestar a sistemas que lo apagaban. Por qué, incluso en sus mejores momentos, parecía pedir permiso para brillar. Insiders recuerdan conversaciones privadas en las que Griezmann dudaba de sí mismo más que de cualquier rival. Analizaba cada elección con una dureza extrema. Se reprochaba decisiones pasadas. Se preguntaba constantemente si había traicionado algo o a alguien al elegir su camino. El punto más crítico llegó cuando comprendió que esa prudencia no lo protegía. Al contrario, lo estaba diluyendo. Cada concesión, cada silencio, cada renuncia, lo alejaban un poco más del jugador que había sido. Y ahí apareció la sensación más peligrosa, la de no reconocerse.
El regreso al Atlético fue, en el fondo, una huida controlada. Un intento de volver a un entorno conocido para no arriesgarse otra vez. No fue cobardía, fue supervivencia emocional. Porque a veces, el mayor conflicto no es perder un título, es perder la seguridad de saber quién eres cuando todo se detiene. El giro más inquietante de esta historia no ocurrió en un estadio lleno ni bajo los focos de una final. Ocurrió en silencio. Según insiders que coincidieron con Antoine Griezmann en uno de los momentos más delicados de su carrera, hubo una noche en la que el jugador admitió algo que nunca había verbalizado. Ya no tomaba decisiones para ganar, sino para no perder. Esa frase, aparentemente simple, lo explica todo. Griezmann ya no elegía el camino que más lo representaba, sino el que generaba menos ruido, menos conflicto, menos rechazo. Cada paso estaba calculado para evitar el error social, no el deportivo. Y ese fue el verdadero punto de quiebre. El twist es brutal porque desmonta el relato clásico del fracaso. Griezmann no cayó por falta de talento ni por malas decisiones tácticas. Cayó por exceso de prudencia, por miedo a incomodar, por priorizar la armonía externa sobre su propia verdad. Ese instante de lucidez llegó tarde, pero llegó. Y con él, una certeza incómoda. Había sacrificado demasiado de sí mismo, intentando encajar en lugares donde nunca fue completamente libre. Ahí terminó el Griezmann complaciente. Y empezó otro, mucho más consciente de sus límites. Hoy, Antoine Griezmann no necesita explicarse. Su manera de jugar es distinta, más contenida, más honesta. Ya no busca ser imprescindible para todos, solo coherente consigo mismo. Los conflictos que marcaron su carrera no lo destruyeron, pero sí lo transformaron de forma irreversible. Las sombras que lo acompañaron dejaron cicatrices profundas, relaciones frías, etapas que nunca se cerraron del todo. Pero también le enseñaron algo que pocos futbolistas aprenden a tiempo. No todo éxito vale el mismo precio. Y no toda adaptación es una victoria. Griezmann sigue siendo un nombre grande. Pero su historia ya no se mide solo en goles o títulos. Se mide en renuncias, en silencios y en decisiones que lo obligaron a mirarse de frente. Esa es la parte que casi nadie vio. Porque el fútbol celebra a los que conquistan el mundo, pero rara vez se detiene a escuchar a quienes se pierden un poco por el camino. Y esa es quizá la sombra más real de Antoine Griezmann.